En el cine mexicano de la época de oro, no todo fue risa, aplausos y finales felices. Detrás de las cámaras, muchas historias quedaron atrapadas en el silencio, protegidas por la fama, el miedo y el paso del tiempo. Algunas jamás se contaron de frente, otras sobrevivieron apenas como rumores incómodos que nadie quiso confirmar. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias que durante décadas fue susurrada en pasillos, mencionada a medias en columnas olvidadas y cuidadosamente evitada por la prensa nacional. Una historia que, de ser cierta, cambiaría la forma en que entendemos la vida privada de uno de los grandes íconos de la comedia mexicana. Hablamos de Eulalio González, el Piporro, un hombre que hizo reír a generaciones enteras, pero cuya vida personal podría haber estado marcada por un secreto profundo, guardado durante años y revelado solo a través de fragmentos, coincidencias y silencios. Esta no es una acusación, es una reconstrucción basada en testimonios, archivos y versiones que el tiempo no logró borrar del todo. A finales de la década de los años 30, cuando el cine mexicano apenas comenzaba a consolidar sus grandes figuras y la radio era el principal escaparate del talento popular, Eulalio González. El Piporro todavía no era el ídolo que el país conocería años después. En ese momento era simplemente un joven inquieto, carismático y ambicioso que recorría distintos estados de la República buscando un espacio donde su voz, su humor norteño y su facilidad para improvisar pudieran abrirle una puerta. Vivía de presentaciones modestas, de ferias locales, de pequeños programas de radio y de compañías teatrales itinerantes que sobrevivían función tras función. Aquella vida errante le dio experiencia, pero también dejó a su paso relaciones fugaces, promesas no cumplidas y afectos que nunca llegaron a concretarse. Fue durante una de esas giras, en 1938, cuando el destino lo llevó al estado de Guerrero, específicamente a un Acapulco que aún no conocía el glamour internacional ni el turismo masivo. En ese puerto caluroso y sencillo, Eulalio conoció a Lina, una joven de apenas 19 años, hija de comerciantes libaneses bien establecidos en la región. Ella representaba todo lo que su entorno familiar defendía con firmeza: tradición, discreción y obediencia. Sin embargo, su belleza serena, su mirada profunda y su curiosidad por el mundo artístico la llevaron a sentirse atraída por aquel comediante que hablaba distinto, que hacía reír sin esfuerzo y que prometía un futuro lleno de escenarios y aplausos. La relación entre ambos fue intensa, breve y completamente secreta. Se veían a escondidas, lejos de la mirada del padre de Lina, un hombre severo, respetado y con suficiente influencia local como para cerrar cualquier posibilidad de escándalo. Durante semanas compartieron encuentros en una vieja casa de madera frente al mar, un lugar discreto donde Eulalio se hospedaba antes de partir a su siguiente destino. Ahí, entre el sonido constante de las olas y la incertidumbre del mañana, vivieron un romance marcado más por el impulso que por la reflexión. Antes de partir rumbo a Veracruz con su compañía teatral, Lina intentó hablar con él. Tenía algo importante que decirle, pero Eulalio, concentrado en su carrera y convencido de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, le pidió que esperara su regreso. Ese regreso nunca sucedió. Una tormenta interrumpió caminos, cortó comunicaciones y el contacto se perdió durante semanas. Cuando él volvió a escribir, no obtuvo respuesta. Con el tiempo, dio por hecho que aquella historia había quedado atrás, absorbida por la rutina, los viajes y los primeros destellos de reconocimiento profesional. 9 meses después, en una clínica privada de Chilpancingo, Lina dio a luz a un niño al que llamó Juan. El apellido del padre jamás fue registrado. Para la sociedad de la época, aquello debía quedar en el silencio absoluto. Según testimonios de personas cercanas, Lina solía repetir en voz baja, con una mezcla de tristeza y resignación, que el padre de su hijo estaba cantando en la radio sin saber que existía alguien que llevaba su sangre. Juan creció sin conocer su origen, rodeado de silencios, pero también de música, pues desde pequeño mostró una sensibilidad especial para el canto y una voz que muchos describían como extrañamente familiar. Con los años, mientras Eulalio González, el Piporro, se convertía en una figura consagrada del cine, la radio y la televisión, Juan desarrollaba su propio talento. Participaba en festivales escolares, imitaba artistas y soñaba con escenarios más grandes. Su madre jamás habló del pasado,
Incluso cuando la enfermedad comenzó a consumirla, prefirió llevarse esa historia a la tumba antes que alterar el destino de su hijo. Ya en los años 60, cuando la televisión dominaba el entretenimiento nacional, Juan Gallardo decidió mudarse a la Ciudad de México. Con esfuerzo, perseverancia y una voz que destacaba de inmediato, comenzó a abrirse paso en programas de variedades, telenovelas y producciones musicales. Poco a poco, su nombre empezó a aparecer en los créditos y su rostro se volvió reconocible. Fue entonces cuando algunos periodistas y colegas comenzaron a notar una coincidencia imposible de ignorar. Su tono de voz, su físico y ciertos gestos recordaban demasiado a El Piporro. Durante años, esos comentarios se mantuvieron en susurros. Nadie se atrevía a afirmarlo públicamente, hasta que en 1980, una revista regional de Guerrero publicó una nota que insinuaba que Eulalio González, El Piporro, podría ser el padre biológico de Juan Gallardo, fruto de un romance secreto con una joven libanesa. La publicación no tuvo gran impacto mediático, pero en el medio artístico encendió una alarma silenciosa. Se hablaba de una carta enviada al actor, posiblemente por una familiar de Lina, en la que se le revelaba toda la verdad. Según versiones nunca confirmadas, Eulalio habría recibido aquella carta en privado. Quienes lo rodeaban aseguraron que, tras leerla, se encerró durante horas, profundamente afectado. No hubo declaraciones públicas ni desmentidos oficiales, solo un cambio visible en su actitud. Su risa perdió naturalidad, su carácter se volvió más reservado y el silencio se transformó en su principal defensa. Jamás reconoció ni negó la historia. Eligió callar, quizá por miedo al escándalo, quizá por culpa, o tal vez por la imposibilidad de enfrentar una verdad que llegaba demasiado tarde. Así, esta historia quedó suspendida en el tiempo, flotando entre rumores, coincidencias y silencios incómodos. Una de esas verdades que el espectáculo mexicano nunca quiso confirmar, pero tampoco pudo borrar del todo. Si quieres, en el siguiente mensaje, puedo escribir intro más CTA con un cierre emocional fuerte y elegante. Historias como esta nos recuerdan que detrás de cada figura pública hubo seres humanos con decisiones difíciles, errores, culpas y verdades que nunca encontraron el momento adecuado para salir a la luz. El espectáculo avanzó, el público aplaudió y la vida siguió, pero algunas preguntas quedaron sin respuesta. Si este tipo de relatos te interesa, si crees que vale la pena rescatar las historias ocultas de la época de oro del cine mexicano y mirar más allá del personaje que conocimos en pantalla, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Aquí seguimos investigando, recordando y contando esas historias que el tiempo intentó enterrar, pero que aún merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo episodio.